Hola chicos, aquí les comparto el resumen del arco de Luzca. Déjenme decirles que no soy buena editando, así que verán fragmentos del juego que no concuerdan mucho con la narración, espero no se aburran. Así que comenzamos. Gais compartía celda con Valevida, prácticamente eran vecinos. La primera vez que conoció a Evan fue de camino a su celda. Evan insistía en que Durer lo había atrapado, lo cual molestó a Gais, ya que sentía que Evan se tomaba la situación con demasiado humor. José obliga a Io a desnudarse porque derramó parte de su desayuno. Io, para calmar las cosas, le ofrece su porción, pero José no cambia de opinión e insiste en humillarlo, lo cual logra. Gais comienza a criticar a Io, llamándolo un debilucho bueno para nada. José se retira, Evan ayuda a Io a limpiar el desastre, lo consuela y logra que Io se disculpe con él por lo que le hizo anteriormente. Gais era muy malo haciendo zapatos, por lo que Evan hacía todo lo posible por ayudarlo en momentos oportunos, cosiendo los zapatos por él, ya que las manos del pobre Gais terminaban llenas de pinchazos. Gais le comenta a Evan la mala suerte que tuvo al tocarle un abogado alcohólico e incompetente, que además solo le dejaba chocolates como premio de consolación. Menciona el nombre de Luzca, y Evan le cuenta que era su amigo de la infancia y que trabajaban juntos. Le comenta que él fue periodista y Luzca, un extraordinario abogado que salía triunfante incluso en juicios donde defendía a culpables. También le decía que tomaba, pero solo en ciertos momentos, por lo que se sorprende del cambio radical que ha tenido. Conoce a Velvet en la sala de prisioneros. Se presenta ante Gais como el rey de Francia y dice que se enamoró de una princesa de una nación enemiga y que debía salir de allí. Gais piensa que está loco hasta que le da sus chocolates. Evan le pide a Gais un favor, que consistía en enviarle una carta a su familia. Al principio Gais se niega, ya que no le permitirán entregársela directamente a su abogado, sino que un guardia lo haría por él. Evan le habla de un truco escondido bajo el sobre y de las posibilidades de que Luzca lo descubriera, pero le pide que por ningún motivo le diga a Luzca que fue él quien la escribió. Gais le comenta a Luzca sobre la existencia de Evan, y este se queda pasmado al saber que Evan aún seguía vivo. Gais trata de indagar más, pero al final se da a entender que en algún momento fueron algo más, aunque Luzca no lo dice directamente. Luego trata de cambiar el tema, lo cual incomoda a Gais. Luzca le da a Gais un fragmento de periódico de la época y le dice que Evan lo lea, ya que fue periodista y podría ayudarlo. Le entrega una nueva caja de chocolates. A los pocos días, Luzca visita a Evan. Su reacción fue de sorpresa, ya que no esperaba verlo, pues le había dicho que no volvería a verlo por su bien. El caso de Evan es muy complicado en ese momento. Tanto Evan como Luzca tratan de convencerse de que Gais es inocente. Sin embargo, deben tener mucho cuidado con Gildias, ya que sospechan de él. Aquí se revela que Evan tuvo un hermano, y que Gildias lo dejó morir, por lo que Evan también tiene una cuenta pendiente con él. Luzca queda en enviarle una carta a Evan pero con la misma modalidad en el que Gais sería cómplice otra vez. Luzca venía a visitar a Gais cada 3 meses. Estaba más que claro que la motivación principal de que dejara de ser un abogado alcohólico incompetente a volver a ser él alguna vez aquel abogado extraordinario que solía defender exitosamente hasta el más culpable haber sido descubierto en el juego del detective era porque Evan estaba vivo. De hecho, ellos se conocían desde niños y se apoyaban mutuamente desde que empezaron a estudiar sus carreras. Gildias sospecha de que Gais está haciendo algo para comprobar su inocencia, por ende le da un castigo, que no detallaré, pero al pobre Gais lo dejan molido. Otros 3 meses después, sobre el repentino cambio de ánimo, este le pregunta si ha logrado comunicarse con sus amigos, por lo que para él sigue estando complicado, ya que así nomás un adulto que no sea una autoridad no podría acercarse a un niño de repente y hacerle una conversación, o si no tendría problemas con la policía. Pero trata de animarlo diciéndole que tuvo acceso a cierta información gracias a unas amistades que también trabajaban en la policía sobre el asesinato de aquel día. La víctima se llamaba Jared, recibió un golpe en el rostro con una piedra y luego fue herido con un objeto punzocortante. Esto hace que comience a creer en la inocencia de Gais, ya que un chico de su estatura difícilmente podría herir de gravedad a una persona más alta de esa forma. Además mencionan que en la lavandería a la que Jared iba, su hermana dejó una carta donde revelaba que él no pudo estudiar derecho por falta de recursos y se volvió detective, una profesión peligrosa. Vivía en una zona con delincuentes y no era muy sociable. Cuando Luzca visitó la escena del crimen, encontró todo revuelto. La casa había sido allanada un día antes, pero algunas joyas permanecían intactas.
Eso sugiere que no fue un robo, sino que lo mataron para evitar que siguiera investigando algo importante. En la biblioteca Gais le da a Evan el periódico que le dio Luzca. Evan lo observa y le dice que por el cabello de una persona aún esté muerta se puede descubrir la identidad de este, pero al final lo envía con Vale, pero estaba en modo fantasma. Durero lo había vuelto a torturar. Gais se encuentra con Velvet en la biblioteca, se lo ve con una apariencia diferente. Gais se sorprende porque no lo reconoció. Velvet se había sentido un poco ofendido, pero de repente cambia su comportamiento y le susurra frases como esconder un bosque de hojas. Esconder un cadáver en un cementerio. Haz un agujero en mis entrañas, cariño, oh sí. Un cerdo apesta. Un pez apesta. Y vacas podridas y humanos también apestan. Gais comete el error de no decírselo a Luzca. Luzca había solicitado un nuevo juicio, ya que uno de los amigos de Gais confirmó que él había estado con él. Sí, me refiero al que estuvo robando dulces con él, y no solo él, sino también otros amigos. Además, Gais no tiene la altura suficiente como para haber causado la contusión en la cabeza de Jared. Durante el juicio, Luzca y Gais hicieron una demostración sobre ese punto. El juez no parecía convencido, hasta que llegó el momento en que los amigos de Gais debían presentarse, pero al final, lo traicionan. Antes de regresar a su celda, Gais se topa con Gildias. Sin decir media palabra, recibe un fuerte golpe. Gildias ya le había advertido que moderara su lengua y ahora cumpliría su amenaza, haría todo lo posible por quebrar ese carácter rebelde. Lo lleva entonces a una sala especial, y es allí donde ocurre la escena del cascabel. De vuelta en la celda, Evan va a verlo, pero su amigo no se encuentra bien. Luego aparece José ofreciéndole participar en los juegos de apuestas, pero Gais se niega. Más tarde Vale intenta consolarlo, pero de repente se oyen disparos. Asustado, Gais corre a buscar a Evan, quien le informa que Velvet fue asesinado por atacar a Boyanet. Días después, Luzca regresa. Le cuenta que tras el juicio empezó a recibir amenazas, e incluso fue víctima de un disparo. Le entrega un informe oculto dentro de un libro, la autopsia de Jared. También le pregunta si ha sufrido algún tipo de abuso en prisión. Gais menciona a Gildias, y también pronuncia el nombre de Miuca. Eso llama la atención del abogado. Gais le explica que era un amigo suyo. En algún momento Gais nota que ni Valevida ni Evan están cerca. Va a la sala de apuestas, pero allí solo encuentra a Gildias, quien lo lleva a una habitación decorada con velas. En ese lugar oscuro y perturbador, comienza a contarle inconscientemente su historia. Al día siguiente José aparece en la celda. Quiere hacer negocios. Le confiesa que trabajó como asistente de Jared y que, al igual que él, pertenecía a un grupo de delincuentes juveniles. Está furioso por el asesinato de su exjefe. Su oferta es clara, le entregará el diario de Jared, a cambio de su cuerpo. A regañadientes, Gais acepta. Más tarde, mientras trabaja, un guardia le avisa que tiene una visita. Se sorprende ya que es Nochebuena. Era Luzca, otra vez. La noche anterior ya había ido a verlo, pero regresa ahora para entregarle un regalo, una carta de su madre y una bufanda tejida por ella. Le confiesa que fue muy difícil encontrar a su familia, pero finalmente lo logró. Conmovido, Gais le agradece. Quiso llorar, pero se prometió hacerlo solo el día que sea libre. En la 10ª visita, el abogado revela nuevos detalles del informe forense. La camisa de Jared tenía rastros de cigarrillo, el cuerpo presentaba hematomas, una fuerte contusión facial y la ya conocida herida punzocortante. El cuchillo hallado tenía grabado el nombre de Gais, pero la sangre era de un perro que él había matado por unas cuantas monedas. ¿Cómo se podría demostrar que no era sangre humana? Entonces se le ocurre algo, entregarle el diario que José le había dado. Luzca lo analiza con atención. Descubre que Miuca fue secuestrado, y que su madre había contratado a Jared para encontrarlo. La última persona que lo vio fue Gildias. Se menciona que éste lo vestía de mujer. Gais se angustia. No solo por sí mismo, sino por su amigo tímido. Luzca cree que Miuca podría estar muerto, aunque también había bajas probabilidades de que siga confinado en algún lugar. Mientras tanto, Evan está en la sala de trabajo cuando recibe una visita inesperada, Luzca. Hablan largo y tendido. Evan se sorprende al saber que ha estado visitando a Gais sin recibir pago el día de Navidad. Se preocupaba demasiado por él, entonces lo entiende todo.
Luzca siente algo por él, aunque no lo admita. Antes de despedirse, Evan le hace un último pedido. Si algo le pasara, quiere que cuide de yo. Lo considera como un hermano menor. Luzca promete hacerlo aunque confiesa que nunca tuvo un hermano menor, solo una hermana mayor. Gais va a la celda de Vale junto con las pruebas que tiene, pero ambos son interrumpidos por Durero y por petición de él quiere que Gais los acompañe. Vale estaba en contra de esto, pero ambos no podían hacer nada más que obedecer. Durero los lleva al cuarto donde Gildias torturó de Gais. Allí conocen a Volanet, el padre de Durero. Vale saca a Gais de la habitación, huye, pero regresa allí y se entera de que Vale robó un artículo importante y Volanet lo necesitaba ya que se acercaban las próximas elecciones y había gente que quería su lugar, así que lo comienza a torturar. Gais escapa antes de que lo vea Durer. Durante la visita 11 le cuenta a Gais que fue a recrear la escena del crimen. Supone que Gildias al apuñalar a Jared debió mancharse de sangre y sin tiempo para deshacerse de las pruebas, probablemente escondió su ropa y el arma cerca del lugar. Efectivamente, Luzca las encuentra en una casa abandonada que iba a ser demolida. Con autorización de la policía, entra y recupera 3 cosas: un conejo de adorno, un cuchillo decorado con joyas y un abrigo lleno de lodo. Todo esto pertenece a Gildias. La evidencia es contundente: el conejo fue un regalo del bar, el cuchillo un regalo de cumpleaños con el nombre de Gildias grabado, y el abrigo tiene rastros de sangre. Sin embargo, hay un detalle importante: el cuchillo no coincide con la herida de la cabeza de Jared. El conejo de adorno, por el contrario, sí encaja perfectamente. Gais consulta a Vale sobre cómo se producen heridas de distintos tamaños con armas diferentes, y reúne aún más pruebas. En la corte, Luzca presenta evidencia tras evidencia. Demuestra que Gildias fue quien cometió el crimen, utilizando testimonios, objetos encontrados y documentos escritos por Jared, los cuales confirmaban que éste investigaba a Gildias por secuestro. Gildias pierde el control y grita desesperado, acusando a Luzca de mentir y de haberle robado sus pertenencias, pero nadie lo toma en serio. La exnovia de Gildias testifica que ella le regaló el cuchillo, y la mujer del bar confirma que el pisapapeles en forma de conejo era parte de un set limitado entregado a 4 clientes, uno de los cuales era Gildias. Todos los demás aún conservan los suyos, lo que cierra el círculo de pruebas. Finalmente, tras un receso, el juez da su veredicto. El acusado es considerado inocente. Gais queda libre y se reencuentra con su madre. Sin embargo, decide quedarse con Luzca. A pesar de su libertad, seguía preocupado por el caso de Evan. Le confiesa a Luzca que no quiere ser una carga para él y que desea apoyarlo en sus momentos más difíciles. Luzca lo lleva a su casa, donde le cuenta con más detalle el caso de Evan. Evan era un periodista que investigaba una red de contrabando encabezada por Volanet, relacionada tanto con trigo como con valiosas obras de arte. Fue acusado y encarcelado por robo, pero todo había sido un montaje bien planeado. Luzca había fallado en el juicio, las pruebas en contra de Evan eran sólidas y engañosamente convincentes. Entonces Gais recuerda las palabras de Velvet, y esa pista hace que Luzca también recuerde a Tazman Darling, un detective que trabajaba junto a Evan y que fue asesinado por Volanet. Gais especula que esa fue la verdadera razón por la que Velvet atacó a Volanet: había matado a su amigo. Un mes después, Evan finalmente es liberado. Gais y Luzca celebran la noticia. Esa noche, aprovechando los efectos del alcohol, Gais le confiesa sus sentimientos a Luzca. Y para su alivio, son correspondidos. Finalmente, Gais envía una carta a su familia, contándoles que está bien, que se encuentra viviendo con Luzca, a quien describe como un buen chico, y los anima a que vayan a visitarlos.